Entonces, el día de hoy nos corresponde poder hablar acerca del análisis del proceso. Y antes de llegar a ese punto, me gustaría con ustedes hacerle una trayectoria de qué es lo que hemos venido analizando con ustedes durante todo este tiempo ya. Pues imagínense, hemos arrancado ya el módulo 4 con esta sesión hoy y vamos a la mitad de todo lo que es el programa de nuestros ocho módulos. ¿Qué quisiera que ustedes puedan interiorizar, que puedan sentir, escuchar y poder también de alguna manera tener un extracto de la idea principal? En el módulo 1, nosotros hicimos un análisis de lo que los conceptos generales respecto a la calidad. Habíamos recordado de qué es calidad, sobre todo un tema de la historia de la calidad, cómo ésta se fue gestando, que aparece desde mucho tiempo atrás, que no es algo nuevo, que se ha venido moldeando conforme han aparecido los integrantes o los representantes de cada una de las etapas. Recordemos que fue también motivo de este módulo dividirlo en etapas. Ahí teníamos cuando fue la evolución, cuando fue el tema de cara a cara que habíamos hablado, y con los referentes históricos que han aparecido, que muchos han tenido un renombre o son muy conocidos, y otros que no han sido tan conocidos, pero que han aportado de manera importante para todos los criterios que manejamos hoy en día en todo lo que es la gestión de calidad. Recordemos que para nosotros no será familiar hablar de la trilogía de Juran, de Shewhart, con el lado estadístico, del famoso ciclo de Deming, de lo que son de Oshikawa con lo que es los círculos de calidad, la espina de pescado, las 5 S. Entonces, en este primer módulo a nosotros nos permitió precisamente eso, integrar criterios y saber que ha sido importante cada etapa a través de la evolución de la misma Segunda Guerra Mundial y todos los antecedentes que han existido alrededor para lo que hoy en día conocemos como la gestión de calidad. ¿Okay? Eso fue en nuestro primer módulo, donde sentamos las bases. Ahora, pasando este primer módulo, que es lo que nos correspondía, ir hacia un tema sobre los modelos de gestión. Decíamos que es un modelo, es un parámetro que yo tengo a seguir y que yo tengo diferentes tipos de modelo de gestión. El que creería que es más ampliamente conocido por nuestros medios y en general de diferentes medios, estaríamos hablando del modelo ISO, pero no es el único. Ya vimos que hay modelos que son un poco más aplicados y muchos de estos modelos han venido de la parte administrativa, como bien lo conocen. Ahora algunos se han venido reformando y orientando hacia el área médica. Decíamos, por ejemplo, el modelo de la Joint Commission, el que fue generado por el Colegio Americano de Cirujanos, donde ya tuvieron una iniciativa orientada al tema hospitalario, y ellos ven precisamente por el tema de paciente. Vimos los modelos como el Donavedia, donde también él hacía enfoque mucho a una integración de si el cliente interno está conforme con su trabajo, puede extenderlo y puede aportar de muy buena manera con el paciente. Vimos los modelos de excelencia, los diferentes tipos premios que podemos tener a disposición. Cada uno de estos modelos tienen su similaridad, tiene sus ventajas, sus desventajas, y creería yo y los pondría a consideración que estos modelos están alrededor del modelo ISO. A partir de esos 8 principios se van gestionando unos más, unos menos, y como bien sabemos, el modelo ISO no es un modelo que está basado en procesos, ¿ya? Como ya habíamos hablado, y eso fue ya cerrando este módulo 2, tomando esta estructura del modelo ISO, nosotros pasamos a nuestro módulo 3, donde empezamos a hablar sobre la gestión de procesos. Y empezamos a decir que es un proceso, que sabemos que están cohesionados el uno con el otro, las necesidades que tengo de tener en mente cómo es la gestión de cada uno de estos procesos, el mapa de procesos que me sirve justamente para ubicarme cómo está realizándose ese proceso,
posterior a ello, y también es parte de los foros y del manejo del módulo anterior, la caracterización del proceso, es decir, qué, cómo, cuándo y dónde se va a ejecutar este proceso. Entonces, como ustedes ven, se ha venido moldeando desde conceptos, los tipos de modelo de gestión, tomando como referencia luego el módulo 3 el modelo de gestión basado en procesos. Y ya pues el día de hoy, una vez hemos visto el modelo de gestión basado en procesos, vamos a hablar sobre el análisis de proceso. ¿Okay? Es importante y quisiera saber si hasta aquí tienen alguna duda en este resumen general que hemos hecho de todo lo que hemos abarcado para poder justo seguir sentando estas bases en lo que vamos a ir avanzando. ¿Okay? Entonces, bueno, me parece que en función de este pequeño resumen podemos avanzar. Como hemos dicho, hoy nos corresponde hablar sobre el análisis de los procesos. ¿Okay? Entonces, aquí yo voy a empezar a tener el conversatorio que solemos realizar con ustedes, precisamente para saber qué se entiende por el análisis del proceso. Entonces, sí me gustaría ahora escucharles a ustedes qué es un análisis de proceso. Okay. Ramiro. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, yo te escucho. Bien, en base a lo que... Ok, gracias. En base a lo que había revisado, el análisis del proceso se enfoca digamos, a estudiar el mismo, o sea, el proceso de manera un poco más profunda, ¿verdad? Pudiendo identificar tal vez cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y así poder llegar a una conclusión óptima del proceso como tal. Gracias, Ramiro. Es decir, bajo tu perspectiva estaríamos haciendo, valga la redundancia dentro de la palabra, un análisis para saber la funcionalidad del proceso. ¿Okay? Correcto, como lo dije, permitiéndonos conocer sus debilidades, sus fortalezas, ¿verdad? Y asimismo las oportunidades de cambio que podrían haber en este. Perfecto. Ana Betancourt. Buenas noches. Sí, concordando con lo que dijo Ramiro, es más bien se focaliza en estudiar las debilidades que son como brechas que impiden que el proceso siga avanzando más bien. Eso es lo que yo considero un análisis de procesos. Uh-huh. ¿Un proceso será totalmente moldeable o será un proceso está ya definido y delimitado, donde ya no hay necesidad de realizar cambios? No, un proceso, sí. Ay, ¿es para mí? Sí, 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 Ana. Ah, ya. Yo considero que un proceso más bien se va modificando. Mientras se va viendo las deficiencias que existe, se va viendo las mejoras que se puede modificar. Uh-huh. Perfecto. Gracias, Ana. Alexandra. Sí, buenas tardes. También lo que respectaba al análisis de los procesos, lo que indicaba pues es que el análisis permitía identificar la causa raíz del inconveniente del proceso, identificar cuellos de botella y nos permitía explorar para ver el tema de tiempo, costo, capacidad y calidad del proceso. Lo que también me llamó la atención es que una pequeña modificación que se pueda realizar en algún punto que se encuentre en el análisis, pues podría producir un impacto importante en la construcción del modelo del proceso. Así es, Alexandra, y tiene una implicación, como tú bien dices, te llamó la atención que una pequeña modificación puede tener un impacto grande, ¿ya? Y Exacto. Actividades pequeñas pueden llevar a cambios importantes. Así es. Paola. Sí, buenas tardes con todo. Justamente complementando lo de la compañera, también justamente como decía que un cambio puede tener tanta significancia, hay ya modelos como estadísticos que permiten hacer la simulación del proceso y no, o sea, justamente para ver
qué tanto impacto va a tener ese cambio que se quiera realizar y no como que tener el costo total de hacer ese cambio en el proceso. Entonces también es importante justo implementar estos modelos estadísticos para simular el cambio del proceso que nosotros creemos que puede dar un mayor cambio y significancia en la mejora del proceso. Gracias, Paola. Voy a tomar una palabra clave que has mencionado y es simular. Parte de lo que va a ser el análisis en foro está los diferentes simuladores que tenemos hoy en día a disposición para poder, como herramientas para poder llevar a cabo este trabajo. ¿Por qué? Porque, y seguro lo van a mencionar ya ustedes y se lo dijo ya, porque si plasmáramos esto en la vida real, quizás llegaría a ser un proceso demasiado engorroso o en su defecto que lleve a una utilización alta de recursos. ¿Okay? Entonces, por eso el término simular, para tener una proyección de cuál es la probabilidad o qué es lo que podría pasar si cambio uno de los elementos o cambio uno de los factores. Diana. Estás en mute. Complementando a lo que mis compañeros han dicho, el análisis de procesos suele ir de la mano de aspectos físico-químicos, matemáticos, de ingeniería y de una estimación de costos, para poder llevar este proceso a una evolución y a una mejora, explorando el tiempo, costos, capacidad y calidad de los procesos. Así es, gracias Diana. Como tú decías, es para poder optimizar los recursos que actualmente tenemos y poder de alguna manera hacer una verificación sobre el proceso que actualmente lo estamos llevando a cabo. Otra pregunta que saltará también luego para el análisis, luego de la participación de los compañeros es, ¿con qué frecuencia ustedes estimarían que este proceso de simulación debería llevarse a cabo? ¿Cada cuánto tiempo sería necesario hacer una revisión del proceso? Ya que si acabamos de decir a inicios de esta sesión que sabemos que los procesos no son rígidos y más bien son del tipo moldeables, deberán tener una frecuencia relativamente óptima para saber que pueden ir cambiando en el transcurrir del tiempo. Gracias, Diana. Tania. Buenas tardes. Complementando con todo lo que han dicho mis compañeros, también es importante recalcar que aparte de identificar las deficiencias, también se le puede hacer auditar, es decir, verificar cómo lo están haciendo en tiempo real, utilizando un modelo en una especie de plan piloto, en donde nosotros podemos verificar la estabilidad del proceso durante todo el transcurso de su trayectoria, obviamente, en donde se está realizando. Así es, muchas gracias. Y voy a retomar palabras también claves que has dicho. Nos has dicho, puedo ser utilizado como un plan piloto. ¿Qué tal si yo tengo ya un proceso y quiero añadir un segundo proceso? O qué tal si es que el input que estoy teniendo de un proceso anterior cambió? De pronto debo analizar y saber cuáles van a ser las consecuencias de este nuevo proceso. Y en ese sistema, lo que tú has mencionado, tener un plan piloto, valdría la pena. O en el tema, como tú decías, el tema de auditorías, cuando tenemos observaciones y yo puedo hacer una identificación que puedo hacer una mejora del proceso. Me permite justamente visualizar en un futuro qué tan aplicable podría ser ese cambio. Ok, César. Sí, buenas noches. A lo ya mencionado, yo quería manifestar que estos sistemas informáticos, matemáticos, inclusive estadísticos, permiten acortar tiempos, acortar costos, aumentar la sensibilidad y la precisión, y muchas de las veces no es necesario someterlo al proceso en sí, sino a través de esta simulación poder ser perfectible. Y lo que usted mencionaba, cada qué tiempo se debería hacer esta evaluación. Bueno, obviamente se lo debería hacer cada que nosotros vemos que no se están cumpliendo las metas. Yo había visto en el video que está subido en YouTube que inclusive como es cuestiones de producción en tiempos, en costos, se daba minutos o horas específicos para la producción de ciertos elementos.
De no ser así, sería necesario retomar, revisar el proceso, ver en dónde está la falla y corregir a través de la simulación. Exactamente, gracias César. Y ¿qué tomaría de tu participación lo que has mencionado? Es necesario tener también, y es importante, todo lo que hemos venido manejando módulos anteriores, que acabamos de hacer un breve resumen, como ven, tiene una secuencia lógica, una razón de ser. Primero entiendo el por qué aparece a través de la historia la calidad, de dónde aparecen los modelos, qué tipo de modelo puedo utilizar yo, y cuando lo aplico a nivel de un modelo de proceso, qué parámetros deben ser medibles dentro de este proceso. Entonces, a futuro próximo también vamos a ver un tema de indicadores, por ejemplo. Y en este sentido, ¿qué es lo que vamos a hablar? Aparte de los indicadores que aplicaremos en cada uno de los procesos, cómo se manejan los tipos de indicadores, me sirve para lo que tú has dicho, César, medir. Porque si no mido, no sé qué es lo que puedo o debo mejorar. Y en temas de recurso, el hacer una simulación va a permitir ver estas actividades de mejora que tan aplicables, porque siempre vamos a buscar, habíamos dicho, en función de la misión, visión que tenga la empresa o institución, que va a ser en nuestro caso orientado a paciente, y obviamente que involucren a todas las partes interesadas, que va a ser tanto cliente interno como cliente externo. Daniel. Gracias, buenas noches. Yo vi el video del simulador Arena, tiene 6 minutos, y en esta simulación agregan un médico más al área de emergencias para ver cómo varía el proceso. Y lo que después de entrar al sitio web de Arena y veo que en la parte de sanitaria dicen que hay modelos en donde han podido ahorrar hasta $500,000. Lo que no acabo de comprender es cómo hacen para empatar el simulador con el servicio real. Quizá lo vamos a ver más adelante, pero no entiendo porque si partimos de una herramienta como Visagi, es como un PowerPoint más complejo, más avanzado. Y le veo a este simulador Arena como una herramienta todavía más avanzada. Permite agregar programación, permite agregar funciones matemáticas, ¿verdad? Pero no alcanzo a comprender cómo hacer para empatarlo con el entorno real. Porque de otra manera, ¿cómo hacen para saber si esto va a ahorrar dinero de verdad o no? Primero, identificando que Visagi y Arena son una de las principales herramientas que se tienen para poder hacer esta simulación o modelado, ¿ya? Y se trabaja en un sistema hipotético, el qué pasaría si. ¿Cómo empatas en tu caso esa brecha que te nace la inquietud? Es justamente el módulo se llama análisis de proceso. ¿Por qué? Porque se entiende que tú de antemano tenemos ya un proceso que, sea cual sea funcional o no, con sus características, sea robusto o no tan robusto, lo estás manejando dentro de la institución. Entonces partimos que tienes ya un proceso. A ese proceso yo le añado variables y puedo decir, ok, como en el mismo ejemplo, si añado un médico, ¿cuánto va a ser la efectividad? Quizás ahí no la puedas en principio montar a términos de costo, pero resulta que si añado una persona, aumento la efectividad para atención a paciente en 10 minutos. O a mí me permite enfocar X actividad, yo qué sé, en el área de atención mismo al paciente. Quizás yo pueda optimizar y yo necesito ese recurso en el lado de triaje. Y a partir de ello digo, ok, costo-beneficio, si en vez de tener esperando al paciente 20, 30, 50 minutos más y está ahí en el lado de emergencia y esto lo monetizo, sería la ganancia real que tengo y lo puedo orientar a términos de efectividad, a términos de costo y a varios términos que me pueden incluir dentro del mismo proceso. Gracias. María José. Entonces, sí, dime, Daniel. Entonces la idea que se me ocurrió es, a lo mejor si se agrega un médico dentro del simulador del servicio de emergencias,
Ok, le quita un poco la carga a los demás médicos que están ahí. Pero, por ejemplo, si se define que agregar un laboratorio dentro del servicio de emergencias reduce tiempos y ahorra costos, entonces ahí, claro, tiene mucho sentido el simulador, ¿no? Claro, o tal vez te reduce tiempos, pero no te ahorra tal vez costos porque estás añadiendo un laboratorio y tienes que hacer Costos ahí no, una pero inversión. reduce tiempos de atención. Exacto, pero si tu planteamiento en función a lo que requieres para el manejo de la institución es tener ese enfoque de atención prioritaria, pues haces una balanza y la inversión valga la pena. Correcto, gracias. Así es. María José Espín. Buenas tardes con todos. Solamente quería aportar que considero que cuando se hace un análisis de procesos se logra también no solamente corregir lo que está mal, sino también nos permite adelantarnos a los errores. Entonces, considero importante y vital hacer un análisis de proceso. Coincido con César en el hecho de medir. Cada uno de los procesos debe tener indicadores y de acuerdo a los indicadores que nos hayamos planteado, con las metas que nos hayamos puesto, tal vez 3 meses, 6 meses, 1 año, si vemos que no se están cumpliendo esas metas a través de esos indicadores, pues podemos hacer un análisis no solamente para corregir los problemas que se vengan enfrentando en el proceso, sino también adelantarnos a los posibles errores. Gracias, María José. Así es. ¿Qué pasaría en el supuesto en donde nosotros no podríamos realizar, teniendo estas herramientas a disposición, un análisis de proceso? Como ustedes leyeron, son herramientas que vienen desde la base estadística, informática y entre otros. Es decir, que son un soporte para justamente identificar y que nos permiten a nosotros poder hacer lo que la palabra dice, un análisis de ese proceso que se está llevando, que lo puedo tener como una visión preventiva, como de una visión correctiva, como también se plantea en los distintos documentos. Alison. Buenas tardes. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Para acotar algo más, es importante también que tengamos visto nuestro problema, el problema del cual queremos levantar el proceso, ver el mejor modelo que sea aplicable para ahí sí implementar todos los recursos matemáticos, físicos, para poder obtener el resultado que espera. Gracias, Alison. De hecho, una parte importante para poder hacer el análisis de procesos es porque sabemos que en las instituciones no existe un proceso único, sino son un macroproceso que tiene cada uno sus subprocesos y que se concatenan uno con el otro. Entonces, una de las cosas primordiales que es importante analizarlas y tenerlas en mente es que se deben seleccionar estos procesos claves. ¿Okay? ¿Quién hace la selección? ¿Cómo la hace? Va a depender de nuevo, a volcarse a qué es cuáles son los requerimientos y necesidades que tiene la institución. Entonces, esto nos da una visibilidad para ir a hacer una mejora paulatina de aquellos procesos que necesitan ser verificados y que necesitan ser analizados como tal. Cecibel. Hola, buenas tardes. Sí, precisamente el análisis de proceso tiene su base en eso, en analizar cuál es la base del problema y sugerir diferentes tipos de respuestas positivas que van a hacer que este proceso cambie para bien o que efectivamente en ese momento te des cuenta que hay ciertas situaciones que hay que cambiarlas de entrada y que definitivamente no te van a servir en ese momento y que más bien te van a causar problemas a futuro. Entonces, hay diferentes tipos de ayudas para poder definir efectivamente cuál es el problema básico que tiene el proceso como tal y posteriormente conseguir las soluciones del mismo. Muchas gracias, Cecibel. Así es, entonces, lo que ya se ha dicho ampliamente, nos sirve para eliminar e identificar también, porque muchas veces antes que eliminar tendremos que hacer un análisis, pero llegar a una primera identificación, decíamos en el ejemplo de los cuellos de botella. De pronto estamos en reprocesos o tenemos actividades que pueden agilizarse
pero no tenemos en conocimiento cuáles y cómo podríamos hacer, que es lo importante. ¿Sí? Y es a partir de ahí que podemos tener un primer planteamiento. Wilson. Gracias. Sí, bueno, solo deseaba acotar algo, y es que sí, efectivamente, el análisis del proceso nos sirve para mejorar justamente estos cuellos de botella y estos nudos críticos que siempre saltan de cualquier proceso. Entonces, lo que me llamó la atención de las diapositivas es que nos guía con unos pasos de cómo realizar ese análisis de proceso, y le veo que es bastante parecido a un ciclo PHBA, porque primero hace un análisis, sería la parte de la planificación, e integra un equipo para ver todas las causas, raíces, hacer todos los análisis. Luego utiliza dos herramientas muy importantes, que es un diagrama de flujo y la caracterización de procesos, que son herramientas que nos ayudan a determinar cuáles son las causas, raíces, las posibles soluciones, sería la parte del hacer. Luego nos habla de una auditoría, que sería la parte de verificar, medir, y luego obviamente la parte de actuar, que sería ya el mejoramiento o qué propuestas haríamos para mejorar los procesos. Y me adelanto también en responder la pregunta que hizo Adela de con qué frecuencia pudiéramos hacer este análisis de procesos. Bueno, pienso que no va a haber una respuesta única, sino hay varias opciones, y es que la ISO 9001, versión 2015, nos dice que en la parte de auditoría, en la cláusula 9, siempre tenemos que hacer auditorías de acuerdo a la frecuencia que determine la organización. Entonces, obviamente, en estas auditorías saltarán observaciones, novedades de ciertos procesos, y allí tendremos que hacer un análisis. Y asimismo, el punto 10, la mejora continua, nos dice que debemos siempre estar mejorando nuestro sistema de gestión de calidad, que obviamente está basado en los procesos. Y asimismo los indicadores, con qué frecuencia damos de cada proceso, siempre nos respuestas para ver con qué frecuencia tenemos que hacer análisis de procesos. Gracias, Wilson. Sí, y en efecto, muchas gracias por el aporte que se ha mencionado. Todo esto siempre va a estar en miras de un ciclo de mejora continua, ¿no? Y de ahí sale la importancia sobre lo que revisamos ya la semana anterior, que si yo no tengo un proceso debidamente mapeado bajo un mapa de procesos, valga la redundancia, y si no tengo una caracterización clara de ese proceso, va a resultar muy complicado realizar dicho análisis de proceso. ¿Por qué? Porque si no cuento con esta primera parte y yo conozco como tal el proceso y está plenamente estructurado y está plenamente identificado, ¿cómo hago un análisis de un proceso que no lo tengo en conocimiento general? Entonces, aquí toma vital importancia el módulo 3 que revisamos, donde abarcamos por qué el mapa de procesos, abarcamos por qué la caracterización de procesos, y es justamente por lo que ya estamos mirando hoy en día. Ahora antes, ahí no sé si es que sería bueno más que mandar. Ok, una disculpa, tuve algún inconveniente con mi red. Listo. ¿Con quién estábamos en la participación? Bueno, continuemos con Jonathan, que tiene levantada la mano. ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. No, lo único que quería aportar a todo lo que habían comentado el resto de los compañeros es de que para mí un proceso es algo dinámico, que realmente se va modificando en base a la realidad y a la situación actual de cada uno en este caso de los hospitales o establecimientos de salud. Y en eso pues, nos permite tomar decisiones en el momento en base al perfil epidemiológico que presenten cada una de las instituciones. En vista de eso, y un ejemplo que nosotros tuvimos acá en la coordinación al 8 es COVID, es un cambio en todos los procesos, y esto pues obviamente de análisis y ver o modificar los procesos que existían en ese momento, ¿no? Entonces para mí realmente es algo dinámico, y lo que me ayuda el análisis es realmente a ser exhaustivos en ese sentido, ¿no? Que realmente los procesos se cumplan tal cual está estipulado, ¿no? Gracias, Jonathan.
Y lo que decíamos, quizás una de las principales, creería yo, utilidades que tiene el análisis de proceso es realizar algo muy similar a lo que decía de pronto Daniel. Quizás identificar una necesidad de añadir un médico más que me va a retribuir en una atención al paciente, si estoy hablando de una sala de urgencias, versus la inversión que tendría que implantarse en esto, el beneficio paciente que va por parte del derecho natural, pues habla por sí solo. Si estamos hablando, no sé, en la parte de compras, el hecho de que podamos eliminar una parte del proceso o podamos acortar, quizás lleve a que todo el proceso se agilice. Y no solo va a tener un impacto en el proceso en sí mismo, sino en todos los procesos que se tengan de manera colateral o que vayan a tener un impacto. María Elena. Muy buenas noches. Sí, acotando tal vez a todo lo que han dicho los compañeros, es importante que todas las instituciones, no solamente de salud, sino todo tipo de organización, estudie, analice y comprenda cada uno de los procesos. Y fue mucho más evidente que los procesos, como bien lo dijeron, son dinámicos. Y nos pusieron a prueba esto que es dinámico a raíz de la pandemia. Todos los procesos que estuvieron escritos o que estaban escritos a nivel de todas las instituciones tuvieron que ser cambiados y modificados minuto a minuto. Entonces, vemos que como lo decía, son procesos activos, dinámicos, pero sí necesita del involucramiento de todo el personal, de todo el equipo, desde el personal de guardia hasta la máxima, porque si es que no hay el compromiso de cada uno de ellos, por más que se plasme lindo en el papel, no sirve de nada si es que realmente no hay un verdadero compromiso. Exactamente, gracias María Elena. Y es importante, y hablamos también módulos atrás, y se une totalmente con el resto de materias que ustedes están recibiendo. ¿Qué tal el tema de comunicación efectiva? ¿Okay? Podemos tener, sí, un vínculo, podemos tener una predisposición, pero si no sé transmitir el mensaje de manera y en la forma adecuada, quizás no logre tener ese match que necesito para poder ejecutar las actividades. Entonces, haría yo, recopilando todas las ideas que se han conversado el día de hoy, en que sí, la gestión de procesos viene dado primero por conocer yo como tal el proceso. Y decíamos que partimos de tener un mapa de procesos debidamente definido, que la caracterización, el quién, cómo, cuándo, dónde, se realiza, de hecho, proceso esté debidamente esquematizado y lo tengamos claro y en conocimiento, para un siguiente paso pasar al análisis de proceso, donde yo lo puedo utilizar como manera sea preventiva para identificar o eliminar cuellos de botella que estén presentes dentro del proceso o actividades que, como hablábamos en módulos anteriores, de pronto no aportan valor en el trabajo del día a día, pero que es de utilidad para poder tener yo una simulación que no necesariamente impacte en los costos y en demás recursos, no solo económicos, sino en el recurso humano, en el tiempo, que hoy día es muy valioso, y poder tener una buena idea en un futuro próximo de cuál podría ser el impacto que puedo tener si hago un cambio o de un factor dentro de ese proceso. ¿Okay? Entonces, con esta idea general, creo que cerramos bastante bien todo lo que es el análisis de proceso en este punto en especial. Recuerden las actividades principales que están montadas y que han sido ya parte de su revisión y discusión, nos sirve mucho en este caso para el cuestionario que vamos a ejecutar. ¿Okay? El otro recurso que les había pedido también que podamos hacer una revisión para tener un contexto mucho más claro, se habla sobre el despliegue de las funciones de calidad o el QFD, que más o menos nos permite tener una percepción mucho más objetiva de qué es lo que quiere nuestro cliente, sea entendido como un cliente interno, como cliente externo, cualquiera que esté dentro del proceso. Pero me gustaría por parte de ustedes
saber primero qué significa el hecho de que hagamos un despliegue de funciones y luego cuál utilidad podrían tener como tal dentro de sus instituciones haciendo este análisis de funciones de la calidad. Entonces, voy a pedir a Ana Zulay que me pueda dar sus comentarios. Ana Zulay. Ana, no te escuchamos ni te vemos. Ah, nos dice que está sin micrófono. Ok, no hay problema. Déjanos en el chat justo el comentario como qué utilidad creerías tiene el despliegue de funciones de calidad en tu sitio de trabajo. Listo, gracias. Me gustaría también que Diana Portilla nos pueda comentar justamente cómo ve el tema del despliegue de funciones de calidad y la aplicación que podría tener en su sitio de trabajo. Ok, Diana. Entonces, Ana y Diana nos van a compartir sus comentarios en el chat. ¿Okay? Vamos, tenía yo levantada la mano de Carolina. Sí, buenas tardes. De acuerdo a las funciones, yo creo que en esta parte dice que es en expectativa de lo del cliente. En este caso sería nuestro usuario o nuestro paciente. Entonces, ¿cómo lo aplicaría en el trabajo? Sería en una forma de cambio del pensamiento, ¿sí? En escuchar un poco más al usuario. Porque a veces nos centramos nosotros y estamos así, cerraditos, y no escuchamos las necesidades de lo que quiere el usuario, ¿no? Entonces, si nosotros cambiaríamos de esta manera de pensar, también cambiaríamos lo que es en la calidad, los errores. O sea, eliminaríamos errores en la atención. El otro punto que también estaba en la lectura es mejorar la comunicación. Mejoraríamos la comunicación con nuestro paciente, que sería el cliente y el usuario, y mejoraríamos también el trabajo en equipo. Eso fue lo que yo pude ver de ventajas de las funciones. Gracias, Carolina. Y es decir, algo que también iniciábamos puntualizando, también es una forma que tengo yo para poder pasar de una percepción a yo creo que mi paciente, el médico, quien tenga como cliente interno, pasar yo creo que a una manera mucho más objetiva y saber bajo ciertos parámetros ya plenamente establecidos qué es lo que quiere el cliente. Se mencionaba como un sinónimo, es la voz del cliente, saber qué es lo que quiere y tenerlo de una manera mucho más precisa o plasmada dentro de un documento. Verónica. Sí, como usted manifiesta, Magíster, el despliegue de funciones es aquella que lleva la voz del cliente en cuanto a las necesidades y expectativas que ellos tienen. Entonces, en nuestro trabajo, generalmente nosotros debemos siempre escucharle al paciente, porque él es quien tiene muchas expectativas hacia la atención que va a recibir, porque bueno, él siempre va a buscar su bienestar. Pero si nosotros no la escuchamos directamente, cuál es la expectativa que tiene para con nosotros, no vamos a poder satisfacer sus necesidades. Por eso debemos llegar como con las preguntas que nos decía aquí, el qué y el cómo.
y también deberíamos también con el para qué. Entonces, todo es un complemento para poder hacer un despliegue de las funciones. Gracias, Verónica. Si tú dices, es un complemento para también conocer qué es lo que se quiere, qué es lo que el paciente va a querer y qué es lo que la institución puede aportarle en ese contexto, porque también puede querer varias cosas que no sea el foco como tal o el sentido de ser de la institución o la entidad. Carolina. Buenas noches, sí. Bueno, yo basada en la comunicación, yo lo que yo mejoraría es eso, la comunicación del paciente, ya que el objetivo es aquí el usuario, en donde debería llevar para poder transformar nosotros en una calidad adecuada de salud, es que el paciente lleve las ideas necesarias, en este caso para un tratamiento concreto y que sirva para cambio de comportamiento de él. A través de, y yo pienso que ahorita es esencial en este punto la comunicación para tener los objetivos de satisfacer al usuario. Muchas gracias. Como te dices, escucharle y tener los objetivos claros. Saber qué quiere y cómo también no nos desviemos también sobre que estamos hablando el análisis de procesos. Entonces, saber y entender si es que todo ese proceso que estamos planteando a nivel interno va a tener el mejor impacto en el paciente, que es lo que estamos buscando hoy en día. Gracias, Carolina. Paola. Sí, también, o sea, algo necesario que decían es también en el evaluar al cliente, como tener como clientes también target que te puedan dar, o sea, mayor información de lo que esperan del producto que quieren recibir, al igual que, o sea, ya luego como que nos venía como la esquematización de cómo debemos hacer este traspaso de las funciones. Entonces, justamente como delimitando los parámetros más importantes para el cliente para saber en qué se debe trabajar más. Y como decía igual una compañera, también como eliminar tal vez cosas que no añadan valor, ya que si se tiene como definido el producto que queremos sacar, vamos a eliminar actividades que no dan valor a tener como un producto final. Y es parte de lo que hemos hablado, ¿no? Sobre el análisis de proceso, identificar que sí puede estar dentro del proceso. Y hablaban hace poquito, el tema pandemia nos volcó a todos a moldear nuestro día a día y la forma de ejecutar las cosas. Y por ende eso se traduce también a moldear los procesos. Por eso es que decimos son procesos perfectibles y que se van transformando conforme las necesidades que van apareciendo. Adriana. Buenas noches. Lo que pasa es que yo quiero, aquí se basa en saber lo que el cliente quiere, ¿verdad? Pero a nivel del ministerio, ¿qué quiere el cliente? ¿Qué quiere el paciente? Una buena atención. Pero ¿qué buena atención vamos a dar si el mismo ministerio nos da poco tiempo para esa atención? Aparte, o sea, como que en esa parte nos enfoca bien en que si la atención durara más tiempo, nosotros directamente con el paciente vamos a establecer una conexión. Vamos a entenderlo. No es lo mismo dar una charla para darse una charla, darle a unas 20 personas, que conversar íntimamente con el cliente, ¿ya? No estabas en el área ginecológica, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. A nosotros nos dan poco tiempo. Somos un tipo C, de los cuales nosotros nos dan la paciente, nosotros mismos tenemos que prepararlas, tomarle signos vitales, pesarlas, salir. O sea, yo ya hice un requerimiento de que por favor, como que en esa parte, porque nos dan por paciente 20 minutos, pero es imposible. No podemos, pero aún así nosotros como obstetricia nos tomamos más tiempo del que deberíamos. Nosotros a veces hasta 1 hora nos quedamos con la paciente, porque la paciente hay que educarla. Y eso lleva bastante. Nosotros escuchamos qué quieren ellos, todo el cliente a nivel del ministerio, qué quiere, que lo atiendan.
El paciente nunca va a querer estar ahí en una sala de espera escuchando una charla. El paciente va a querer que el médico lo atienda y le resuelva sus dudas, las necesidades, pero en el poco tiempo que da el MSP no se puede. Directamente no se puede, entonces, no sé, en este aspecto de que ya no depende de nosotros, sino que ya de los niveles superiores piensan que dándonos poco tiempo, nosotros vamos a hacer más. En realidad no es así. Claro, tal vez un tema de efectividad porque quiero cortar tiempos, pero qué tan efectivo es el tiempo que le estoy brindando en atención a ese paciente. Y César por ahí nos está levantando doblemente la mano, es porque nos quiere aportar algo. Okay. Sí, justamente yo también trabajo en un centro de salud tipo C. Este problema es palpable siempre, pero si vamos al despliegue de funciones de calidad, obviamente lo que llega el paciente diciendo es que le atiendan bien, es un dato subjetivo, cualitativo. Entonces, obviamente, este despliegue de funciones de calidad permite cambiar ese dato cualitativo a un dato cuantitativo. Permite en el paciente preguntarle para ella qué es atenderle bien, qué es lo que ella necesita. Y obviamente ahí priorizar, en realidad el tiempo es limitado, como bien lo dice Adriana, priorizar la atención y enfocarnos a lo que el paciente quiere. Eso. Correcto, gracias César. Y es verdad, el tema de subjetividad complica un poco el análisis de las actividades del día a día. Como bien se ha dicho, estamos 30 participantes ahora en esta sesión. ¿Qué tal si cada uno de nosotros decimos, ¿qué es para usted hacer una buena atención? Quizás tengamos 30 criterios diferentes. Dentro de esos 30 tengamos unos 5 grupos que se asemejen las ideas, pero es muy difícil basar actividades en algo subjetivo. Por eso es que una de las características del enfoque y del despliegue es llevar a qué puntualmente son las características que necesita o el cliente o el paciente evaluarse. Y dentro de las 5, 10, 15 características que puedan identificarse, ¿cuáles toman relevancia? ¿Cuáles son vitales y están en línea con lo que está dentro del planteamiento de la institución de salud? Que va a ser obviamente una atención prioritaria. Y así es como nosotros vamos moldeando de un macro a poder afinar las actividades para poderles ejecutar o prestar un mayor foco. José Vicente. Hola, buenas noches. En cuanto a lo que es el despliegue de funciones, va directamente relacionado con lo que es el criterio del usuario, en este caso el paciente. En nuestra parte, lo que es Ministerio de Salud Pública, en el hospital donde yo trabajo, realizamos lo que son las encuestas de satisfacción del usuario. Tenemos una matriz de preguntas realizándole al usuario cómo se siente en base a la pregunta, cómo se sintió con la atención del médico, se siente satisfecho con la privacidad del médico, con la infraestructura, todo eso, y dependiendo de eso nosotros hacemos un análisis trimestral del valor obtenido para ver de ello, realizar lo que es una mejora de esto mismo. José, qué interesante lo que cuentas. ¿Crees que esto, no en la misma estructura, pero vendría a ser por la forma, como lo comentas, realizar un despliegue de funciones de calidad? Quizás no plasmado a manera de casa como lo hemos visto que es parte de la estructura, pero quizás con los detalles que has mencionado. Claro, no a manera de casa, porque yo estaba leyendo lo que era la manera de casa y también la veo de manera muy interesante de hacer una mejora, ¿no? Pero nos estamos basando a lo que dice, en este caso, las funciones que despliega Zona 5, que es para nosotros. Exacto. Perfecto, gracias. ¿¿Tula? Sí, muy de acuerdo con todo lo que han aportado mis compañeros. Quería poner un ejemplo. Por mi organización de trabajo, pues nos dedicamos a emitir los permisos de funcionamiento de establecimientos de salud, sea públicos o privados. Entonces, claro, nosotros como ya estamos en el día a día, el equipo que estamos bajo esta dirección encargada, pues decíamos, es fácil para nosotros coger la normativa e interpretarla, pero para el usuario externo o usuario paciente, en el caso de los operativos, para nosotros, o sea, ellos se veían con la complejidad de que no podían cómo enviar una solicitud electrónica
para lograr obtener su permiso de funcionamiento en línea. Mira, entonces, ¿cuál fue la mejora que le realizamos? De hecho, estuvo involucrada otra persona de aquí también. Fuimos un equipo muy pequeño, pero propusimos esta mejora a la máxima autoridad, y lo cual hoy en día, pues en nuestra página web de la agencia, está publicado videos tutoriales, tanto para primera vez y para una renovación, para que así el usuario se autoeduque prácticamente. Si tiene que ver 10 veces el video, pues lo ve, y a pesar de eso, igual tenemos nosotros un sistema de consultas. A veces nos envían directamente a nuestros correos institucionales, pues siempre estamos prestos a, igual hoy en día en la pandemia, como siempre decimos, nos ha girado todo el contexto, hasta la parte de comunicación. Como yo estoy en teletrabajo, entonces por mi grupo de vulnerabilidad, entonces hasta mi teléfono ya se ha vuelto público. Entonces sí es el tema de que hay que acotar, ayudarle al usuario, como siempre ha sido la pelea, la lucha constante en mi organización de trabajo, que no lo veamos solo detrás del escritorio, también en la realidad que viven fuera en el territorio. Como yo digo, en el territorio es otra cosa, y detrás de un escritorio es muy diferente el tema. Eso quería acotar nada más. Exacto, y como tú has dicho, quizás esta actividad de agregar para que puedan tener el video tutorial, no necesariamente va a quitar el que te puedan contactar por alguna consulta, pero como tal, ustedes como institución están brindando las herramientas más la asesoría que puedan dar en determinado punto, y ya llevan a un todo para que su usuario, su cliente, sea de cualquier laboratorio, sepa cuál es el direccionamiento y cómo puede gestionarlo. Y claro, y acotando un poquito, Adela, todo esto que abarca es que el usuario quede satisfecho y no busque otras alternativas, como nos ha sucedido ya desde el 2017 que llevamos, que contratan muchos tramitadores y luego se llevan las claves, se pelean. Ese es el día a día que nosotros resolvemos problemas de X, ¿no? O sea, tenemos problemas de X que resolverles, tratar de mediar, y también tenemos nuestros problemas. Entonces, es terrible, pero tratamos de solventar y que el cliente se quede satisfecho. Y que hasta veces llegan a ser problemas ajenos de la institución. Sí. Exactamente. Diana, coméntanos para ya ir cerrando la sesión del día de hoy. Sí, Máster, justamente en las diapositivas había una parte que decía que debemos definir lo importante. Entonces, lo importante para el paciente es sentirse atendido de una manera satisfactoriamente. Eso puede ser reduciendo el tiempo de espera en las unidades de emergencia, o en caso de, en la práctica, ¿no? En la farmacia, que cuente con toda la disponibilidad de los medicamentos. Entonces, si entendemos las necesidades del paciente, podemos mejorar cada uno de los procesos. Sí, porque qué tan vital también de la necesidad de un paciente para que pueda ser aplicada una farmacoterapia, y que a partir de esa farmacoterapia podamos tener como tal un mejor pronóstico, ir haciendo un seguimiento, muchas cosas que se pueden derivar de la misma. Entonces, ahí empezamos a ver la importancia que tenemos, el que se pueden trabajar entre procesos, y cuán importantes tanto las entradas de un proceso como las salidas de otro. ¿Okay? Kelly. Sí, Kelly y Tani, con eso cerramos la sesión del día de hoy. Ajá, sí, buenas tardes. Conociendo las necesidades y las expectativas de los clientes, pacientes, ¿no? Como un sistema de gestión de calidad, siempre es importante analizar esta situación, ver cuáles son estas expectativas del cliente. Como hemos visto anteriormente, levantar procesos, levantar secuencias, levantar protocolos, levantar manuales. Y no solamente que se quede ahí, sino que como gestión de calidad tener un equipo de trabajo que permita monitorear y hacer el seguimiento del cumplimiento de aquello. Y muchas veces como equipo somos un equipo pequeño, quizás para hospitales o para subcentros que son muy grandes, y que tienes que medir no solamente la satisfacción del cliente como atención, sino muchos puntos que estos conllevan. Sino que nosotros tenemos como hospital la técnica de crear grupos o equipos de mejora de calidad en cada uno de los servicios.
año a año se prepara, se los capacita. Uno ya conociendo las necesidades que hay en los servicios, se los capacita, aplicamos planes de mejoramiento continuo con ellos, tenemos un programa de seguridad del paciente. Entonces, eso de la calidad va mucho más allá, es un tema muy amplio a solamente dedicarme, claro, los procesos me sirven, me ayudan, pero yo tengo que monitorear, yo tengo que tener un equipo de trabajo, tengo que tener mis ojos en el lugar donde están los pacientes, porque es verdad lo que dijo la compañera anteriormente, estar nosotros detrás de un escritorio no es lo mismo que estar viviendo ahí el día a día con el paciente. Entonces, el tener un equipo de trabajo en los servicios me va a permitir también que ellos sean mis ojos y que yo pueda aplicar calidad en la atención a los pacientes o en el servicio. Gracias, Kelly. Y así es buscar el poder integrar todos los conceptos que hemos venido manejando desde el inicio de estos módulos. Tania. Sí, bueno, más allá de acotar, aquí hace como una reflexión, ¿no? Todos hemos hablado de que pues queremos que la satisfacción del paciente, le preguntamos al paciente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para poder obviamente tener atención de calidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente, en el caso de los pacientes críticos con los que yo trabajo? O sea, yo no les puedo preguntar a ellos cómo es o qué es la atención de calidad que ellos pretenden en el momento. Entonces, obviamente para eso debemos tener un equipo, como hablan muchos de mis compañeros, un equipo que veamos que realmente le estamos dando una atención de calidad. Pero ¿cómo vamos a medir esa atención? Tal vez lo podemos hacer mediante los cuidados, obviamente. Le vamos dando si el paciente mejora, no mejora, o muchos de ellos ya cuando ingresan son pacientes realmente críticos que por más que se le pueda realizar algún tipo de procedimiento, no van a mejorar. Entonces, yo como ahí puedo ir realmente si la satisfacción de este paciente está en la expectativa que tal vez él pueda tener. Que sí, mi paciente está sumamente grave y no va a salir, no es un paciente viable y el paciente de alguna otra manera por el tiempo fallece, pero tal vez la atención como tal que yo le di sí fue una atención de calidad a pesar del fracaso de este paciente. Entonces a ese punto también voy, ¿cómo yo puedo hacer? Yo medir que sí estoy dando una atención de calidad en este tipo de pacientes. Ahí entra también muy importante el término sobre partes interesadas. ¿Quiénes se manejan alrededor de ese paciente y quiénes son los que aportan para velar por la salud de dicho paciente? Y ellos son quienes también brindarán a través de ellos los indicadores y pautas de qué es lo que se debería verificar. Entonces, te agradezco, Tania. María Elena, creo que para contigo cerrar, porque ya nos estamos pasando del tiempo, entonces coméntanos rapidito. No, sí, solamente para complementar lo que dijo aquí se involucra bastante lo que es el rendimiento informado. Si que tengo estas características, no solo profesionales, sino todos debemos manejar un mismo discurso. Si es que es un paciente grave, informarlo que por más que se haga todas las medidas heroicas que nosotros vemos día a día, que estamos pasando, no es que no se ha hablado de una atención de calidad, sino son las circunstancias, pero hablar muy claro con la familia, una información oportuna y clara hacia los familiares. Entonces, como bien lo decía, esta maestría se articula todo. Aquí hay bioética, información oportuna, comunicación clara, entonces todo se articula. Así es. Bueno, chicos, les agradezco su presencia el día de hoy. Vamos cerrando ya la sesión. Para la siguiente semana, para la siguiente sesión en esta semana, dígame. Yo quería pedirle un favor de ser posible. Ajá. No sé si podemos de pronto, si ahora ya no nos queda el tiempo para comenzar la siguiente sesión con un ejemplo de la casa de calidad. Sí, justo iba a mencionar eso. Ya leí tu mensaje, Alexandra. Gracias. Entonces, la siguiente semana revisamos la cadena de valor. Por favor, énfasis en las lecturas que corresponden a este tema. Y Alexandra precisamente me ha pedido a ver si podemos tener un ejemplo de la casa de calidad para tener un poco más claridad de este tema y si lo vamos a manera de ejemplo. Entonces, busquémoslo para tratar en la sesión del día jueves. ¿Ok? No es más por ello. Les agradezco el día de hoy.
Me quedo, por favor, con un momentito con Jonathan Guacho y María Angélica Sánchez, que tenían un tema súper puntual. Me quedo un momento con ellos al final de esta sesión. Que tengan una buena noche y adelante con las actividades que estamos tratando. Un fuerte abrazo.